Bienvenidos. Continuaremos nuestra búsqueda de Jesús en los Salmos con el Salmo 51. Busquen el Salmo 51 en sus Biblias y sigan conmigo. Como el título del Salmo lo dice, David escribió esta oración de arrepentimiento como una respuesta a su pecado con Betsabé y el juicio de Dios que le fue llevado mediante Natán, el profeta. El Salmo 51 es uno de los 7 salmos penitenciales o salmos de confesión. Se enfoca en la relación personal de David con Dios, donde expresa la severidad de su pecado y su anhelo del perdón. Hay 2 partes del salmo: una petición por la eliminación del pecado y la culpa, y una solicitud para que el pecador sea renovado. Podemos aprender mucho sobre cómo tratar nuestro pecado con el ejemplo de David. El salmo también sigue los aspectos del arrepentimiento presentados en el artículo de la visión de otoño 2018, titulado ¿Qué es el arrepentimiento? Destacaremos algunos de esos puntos mientras continuamos. Veamos el inicio, el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. A pesar de todos sus pecados, David sabe que aún pertenece a Dios. Él sabe que aún puede dirigirse a Dios en oración y que Dios no lo abandonará. Después de muchos ruegos de misericordia en los versículos 1 y 2, el versículo 3 nos da el primer aspecto del arrepentimiento, la conciencia. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Debemos iniciar reconociendo nuestro pecado y sentir remordimiento o profunda culpa. Mi pecado está siempre delante de mí. Esta culpa y dolor fue un sentimiento que consumió a David. No se podía escapar de él. El versículo 4 nos da la confesión de David. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. David no niega su pecado contra otros, Betsabé y su marido, Urías. Pero al observar su pecado contra Dios, este palidece en comparación, porque cuando pecamos contra otros, también pecamos contra Dios. En ninguna parte de su oración David pide escapar de las consecuencias materiales de su pecado. Él llama puro el juicio de Dios. No tiene fallas. David confiesa su pecado en oración y después pide misericordia. Noten las palabras en los versículos 7 a 9. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David pide una plena eliminación de la culpa y el pecado. De estos versículos también podemos ver que inspiró uno de nuestros famosos himnos. Paz inunda mi corazón. El coro basado en estos versículos de la Escritura centra nuestra atención en el pecado y el perdón. Regresando al versículo 5, vemos la profundidad del dolor y desesperación que David siente. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David se da cuenta que el pecado está en su carácter como humano. Es lo que ha sido. No está hablando en contra de su madre o del proceso de concepción, sino de que sus pecados son suyos, que son el elemento mismo en el que vive. Debido a la caída de Adán y Eva, no podemos vivir sin pecar. En los versículos 10 al 12, David ora por renovación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente. David le pide a Dios que lo haga un hombre nuevo, lo que solo puede hacerse a través del Espíritu de Dios. Los versículos 13 al 17 presentan la resolución de David. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Cantará mi lengua tu justicia, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Una vez que David es renovado, él dirá a los demás sobre la justicia de Dios. Él alabará a Dios por lo que ha hecho,
y señalará a los pecadores hacia Dios como la fuente de salvación y misericordia. Un corazón quebrantado y contrito es uno que sabe lo poco que merece, sin embargo ve lo mucho que ha recibido. David habla de un corazón que es quebrantado por la gracia de Dios. A través de su gracia, Dios nos muestra nuestro quebrantamiento, pero también abre el camino a la misericordia y al perdón. En estos últimos versículos vemos dónde podemos encontrar a Jesús en este salmo. La mención del sacrificio en los versículos 16 y 17 señala la necesidad de un sacrificio que realmente borre el pecado y envíe al Espíritu Santo a renovar. Jesús es ese sacrificio. Jesús es la única esperanza para los pecadores. Jesús es quien envió al Espíritu Santo a renovarnos. Él es la respuesta a la oración de arrepentimiento de David y de las nuestras. Muchos teólogos concuerdan en que los versículos 18 y 19 fueron añadidos después, probablemente entre el cautiverio de los israelitas y la reconstrucción del templo, cuando los judíos posiblemente emplearon este salmo como una oración comunal de arrepentimiento. Para finalizar, leamos otra vez la primera parte del versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Qué hermoso recordatorio de todo lo que tenemos en Cristo. El perdón y la gracia que nos están disponibles a través de su sacrificio. La salvación ofrecida a la humanidad. La grandeza de esto debe tener un impacto en nosotros. Debe darnos un profundo gozo al que podemos retornar, especialmente cuando nos enfrentamos con nuestro pecado. La oración de David nos conduce en el camino del arrepentimiento y nos señala hacia Cristo en el fin.